Bienvenidos a un nuevo contenido de su plataforma Academus. El desarrollo del presente curso es el relacionado con el manejo de datos en el lenguaje de programación Java. Pues bien, hasta el momento hemos creado una base de datos llamada estudiantes y hemos establecido una conexión con ella por medio de esta sentencia, indicando pues el parámetro necesario en el cual se define pues el driver, el protocolo, la dirección y la base de datos, indicando también el usuario y la contraseña propios para acceder a la base de datos. Hemos creado un statement por medio del método createStatement de la interfaz conexión. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con este statement que hemos creado y al cual hemos nombrado estado, y vamos a comenzar a insertar datos en la base de datos. Nuestra base de datos la hemos creado en phpMyAdmin, entonces acá está nuestra base de datos y podemos insertar datos en ella. Entonces en este caso vamos a insertar datos y vamos a insertar por ejemplo un nombre como el de Camilo Andrade. Camilo Andrade, y hemos insertado un nombre como el de Alejandra Castro. Al ingresar esto, pues vemos que se van a crear los dos valores en la base de datos y vemos que esto se hace por medio de una sentencia SQL. La sentencia insert_into nos demuestra o nos denota en qué tabla vamos a ingresar los datos. En este caso, pues es la tabla datos. Insert_into datos, definimos qué campo vamos a ingresar y luego los valores separados por una coma. Esa sentencia SQL en teoría es lo que deberíamos insertar en el siguiente método que vamos o en el que voy a mostrar, que es propio de la interfaz statement. Para esto pues voy a ir a la API. Estamos en la interfaz statement, correcto, sí. Vemos que la interfaz statement nos ofrece unos parámetros como el execute, en el cual hay sobrecarga de métodos execute. Hay otro que es el execute query, que trabajaremos adelante, y hay un execute update. Entonces dice que execute update obtiene la sentencia SQL, la cual deberá insertar, actualizar o eliminar datos datos en formato SQL y retornarlos para las sentencias DDL, que son las que están acá arriba. Es decir, básicamente lo que hace esto es generarnos es recibir sentencias SQL de tipo string. Es un string en el cual está la sentencia SQL y ejecuta dicha sentencia para generar pues alguna acción. Como ya sabemos o ya se sabe cómo son las sentencias SQL para insertar datos, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a proceder a insertar datos. Para insertar datos, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro IDE y vamos a crear una cadena con la cual vamos a insertar los datos. Entonces vamos a crear un string al cual vamos a llamar SQL, porque esa sentencia SQL vamos a decirle que es igual, y entre comillas pues vamos a poner la respectiva sentencia SQL. Control V. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Voy diciendo insérteme en la tabla datos. Esto, si se quiere, se puede borrar estas comillas, no es necesario ponerlas. ¿Cómo vamos a ingresar tanto el nombre como el apellido? Si fuéramos a ingresar solamente el nombre, pues indicaríamos acá nombre, y el apellido pues sería el apellido. Como se presume o se infiere que vamos a ingresar por los respectivos datos, pues esto lo podemos omitir, no es necesario ponerlo. Esto no me generaría error hasta donde tengo entendido. Esto puedo omitirlo, lo omito. Y lo que sí es importante definir son los valores. Como estos valores son tipo string, pues deberá ponerse dentro de comillas sencillas, dado que las comillas padre en este caso son las dobles. Si fueran a insertarse en números, pues no se pondría entre comillas, sino que simplemente se insertaría así. Este punto y coma no va porque este punto y coma hace parte de la sentencia SQL de la cual la he copiado, pero sí va en la parte de afuera porque es la definición de la cadena. Entonces voy a definir una cadena que tiene básicamente esto. Creo que no genera ningún tipo de inconveniente, pero en sí esto es una sentencia SQL, por lo tanto me ha llamado así, pero pues puede llamarse solamente ingresa SQL o puede llamarse también elimina SQL. Entonces esto no infiere para nada, es simplemente un objeto de tipo de la clase SQL que yo estoy creando y le estoy pues pasando estos parámetros. Una persona que se llama Camilo, voy a cambiar el nombre, le voy a poner Jimena, y el apellido, por ejemplo, Collazos. A este le voy a poner, por ejemplo, Claudia, y el apellido será, por ejemplo, Díaz.
Claudia Díaz, y ya pues estaré insertando otros nuevos valores a la base de datos. Si voy a la base de datos en el momento y consulto los datos que hay en dicha tabla, lo doy acá para ver, vemos que solamente están estos dos datos, que son los que yo ingresé pues por medio de la interfaz gráfica que me ofrece PHP que es el nombre Camilo con apellido Andrade y el nombre Alejandra con apellido Castro. Al ejecutar esta sentencia SQL, pues voy a hacer el llamado primero que nada al objeto de tipo statement llamado estado. Entonces voy a llamar, bueno, esto lo voy a poner acá debajo. Primero voy a decir que me muestre la conexión a la base de datos, que ha sido exitosa. Me muestre primero este aviso. Y una vez me muestre este aviso, pues voy a insertar un dato en la base de datos. Entonces le doy control B. Y ya aquí puedo insertar pues los respectivos datos. Entonces acá puedo decirle, por ejemplo, estado, que es el nombre del objeto statement, punto execute update. Aquí está execute update. Y si se fijan, acá me aparece un objeto o un parámetro de tipo string. Me dice que lo que voy a tener acá es un string. Por ende, lo que le voy a pasar allí pues será la respectiva consulta de SQL. Y hecho esto, mostraré otro mensaje. Por ejemplo, un system.out.println que me diga que pues los datos se han agregado con acá. Datos agregados exitosamente. Al hacer esto, pues claramente si yo ejecuto, pues me va a actualizar estos nuevos datos en la base de datos. Damos clic en ejecutar. Entonces me dice que conexión realizada con éxito a la base de datos estudiantes y datos agregados exitosamente. ¿Qué datos? Pues básicamente son estos: Jimena Collazos y Claudia Díaz. Hecho esto, pues puedo comenzar a trabajar, a ponerlos dentro de un JTest file o puedo ponerlos dentro de un JOption Pane para que me los pida iniciando la aplicación. Pues esto difiere o varía dependiendo de lo que se quiera hacer. Pero lo que sí es importante es que ir a la base de datos. Anteriormente teníamos estos datos acá, y si yo actualizo o reviso nuevamente la base de datos, veo como efectivamente se me han agregado los nuevos datos. Bien, entonces básicamente esto es lo que se puede hacer con los statements en Java. Entonces sobre esto se pueden generar consultas por medio del execute update para ingresar información, para actualizar información o para eliminar información. Por ejemplo, si se quiere actualizar información, sería ingresando pues la respectiva sentencia. Entonces para este caso, si se quiere eliminar, pues se agregaría la sentencia de eliminar. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.